Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. ¿Cómo está, querido oyente? Nuevamente nos encontramos a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie de estudio de Génesis capítulo 3 y en esta ocasión leyendo los versículos 11 al 13. En nuestra anterior sesión vimos cómo Adán y Eva, luego de pecar contra Dios, trataron de forma irracional de esconderse de la presencia del Señor, como si eso fuera posible. De la misma manera, trataron de esconder su desnudez, trataron de esconder las evidencias de su pecado con unas tristes hojas de higuera. Y así es como Dios va a buscar al hombre pecador para que le rinda cuentas. En el tema de hoy estaremos tocando 4 puntos. Número 1, Dios encara al hombre a través de las evidencias. Número 2, la excusa de Adán. Número 3, la excusa de Eva. Y número 4, estaremos viendo un análisis bíblico sobre los que niegan su pecado. Haremos lectura de los versículos 9 al 13 del capítulo 3 de Génesis. La palabra de Dios dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Muy bien. Los pecadores buscan justificar su pecado sin arrepentimiento. Algo que debemos recalcar una y otra vez es que el texto que estamos leyendo nos muestra muy claramente a Dios yendo a buscar al hombre pecador. Los transgresores se esconden de Dios, le dan la espalda a Dios, pues por causa del pecado ahora se encuentran muertos y ciegos espiritualmente. En nuestro punto número 1 veremos que Dios encara al hombre a través de las evidencias. Como el hombre en su pecado pretendía esconderse de Dios, el Señor va en busca del hombre pecador. La pregunta de Dios en el verso 10 dice: ¿Dónde estás tú? Esa pregunta no se refiere a una posición geográfica del hombre, sino más bien a una posición espiritual del hombre. El sentido de la pregunta del Señor es: ¿en qué camino andas? ¿Cuál es tu situación espiritual? Dios en su omnisciencia sabía a la perfección dónde se encontraba Adán, geográficamente hablando y espiritualmente hablando. Pero Dios, al encarar al hombre y sentarlo en el banquillo de los acusados, es para darnos a nosotros una confirmación de que el hombre ya estaba corrompido por el pecado. Cuando Adán respondió a Dios que se escondió porque estaba desnudo, sin darse cuenta, estaba delatando su iniquidad, pero sin reconocer su culpa. Por eso es que Dios usa ese argumento en el versículo 11 como evidencia. Y Dios le dijo, leemos en el verso 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hecho de que Adán sabía sobre su desnudez y reconocía que tenía miedo de Dios y por eso se escondió, eran las pruebas del delito. Él no tenía por qué sentir vergüenza ni miedo, a no ser que se encontrara ya en depravación por el pecado. La pregunta de Dios es bien personal para Adán. ¿Has comido del árbol?, le dijo Dios. ¿Has comido? En nuestro punto número 2 veremos la excusa de Adán. Como decíamos hace un momento, Dios en su omnisciencia, que la omnisciencia es el conocimiento que el Señor tiene sobre todas las cosas, bueno, pues Dios en su omnisciencia sabía exactamente la posición espiritual del hombre, que ya estaba en pecado. Pero las evidencias que Dios le presentaba a Adán en sus preguntas sacarían a relucir otra evidencia sobre la caída del ser humano que Dios ya conocía y que ahora Él nos revela por medio de la Escritura. Dios nos da un vistazo, nos hace palpar la nueva realidad espiritual del hombre pecador. El Señor nos muestra la deplorable y triste condición del corazón del ser humano que ya está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2. Adán, entre la espada y la pared, y con todas las evidencias en su contra, y sentado ya en el banquillo de los acusados, se declara a sí mismo inocente.
Él no toma la responsabilidad de sus acciones y empieza a excusarse. Y el hombre le respondió, dice la escritura en el verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Adán, de una forma directa y cínica, culpa a la mujer por llevarle del fruto prohibido para que él comiese. Pero no conforme con culpar a Eva, Adán culpa también a Dios de una forma mal disimulada. Pues el hombre estaba diciendo a Dios, tú me diste a la mujer que me dio del fruto. Tú me la diste. Como podemos apreciar en el relato bíblico, Adán no estaba dispuesto a declararse culpable ante Dios, que es el juez. Y Dios, como buen juez, perfecto y justo, implementaría justicia en este juicio. Y así vemos nuestro punto número 3, la excusa de Eva. El Señor, luego de exponer la situación espiritual de Adán, luego de dejar al descubierto el corazón del hombre pecador, vuelca su mirada hacia la mujer. Y el Señor nos muestra en su palabra que la mujer, al igual que el varón, estaba en la misma condición perdida, ciega por el pecado, muerta en sus delitos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, dice el verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De la misma manera que Adán, Eva muestra la condición de su corazón caído al excusarse. Ella no estaba dispuesta a reconocer su culpa como Adán. Ella no estaba dispuesta a declarar que le encantó la idea de ser como Dios y que por codiciar poder y por codiciar autoridad decidió desobedecer a su Señor y le creyó a la serpiente. Creyó a sus lisonjas, creyó a esas palabras agradables para sus oídos, pero que eran palabras que contradecían las palabras dichas por Dios. Eva no estaba dispuesta a reconocer su propia culpa. Las evidencias estaban en contra del hombre y en contra de la mujer. Ambos estaban conscientes de su desnudez y ambos estaban avergonzados por ella. Ambos tenían miedo de Dios cuando ellos en la inocencia no conocían el miedo. Ambos pretendían esconderse de Dios, pues ahora, en su condición pecaminosa, Dios empezó a ser un desconocido para ellos. Esas evidencias que exponían la culpabilidad de Adán y Eva se van repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Esas evidencias nos demuestran que toda la humanidad está en la misma condición. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así pasamos a nuestro punto número 4, un análisis bíblico sobre los que niegan su pecado. Después de la caída de Adán y Eva, podemos ver a lo largo de la Escritura una extensa cadena de transgresores, cada uno con las evidencias en su contra. Por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano Abel, lo mató por celos, lo mató por envidia. Dios encara a Caín, así como con Adán y Eva, y les presenta las evidencias, pues para el Señor nunca están ocultas. Él todo lo sabe, el Señor todo lo ve. Y Dios expone nuestro corazón. Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios expuso delante de Caín las evidencias de su pecado. Pero Caín nunca mostró arrepentimiento por su pecado, sino que egoístamente mostró más preocupación por sí mismo que por lo que había hecho. A él le interesaba saber qué es lo que acontecería con su vida ahora que estaría como errante sobre la tierra. Pero no reconoció su culpa, no se arrepintió por lo que hizo. Una vez más, aquí podemos ver un corazón expuesto por Dios ante las evidencias, y de esta manera Dios nos da una muestra de la depravación del corazón del hombre por causa del pecado. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en 1 Juan 1:10 dice la Escritura, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, le hacemos mentiroso o decimos que Dios es un mentiroso. Y su palabra no está en nosotros.
El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habla de aquellas personas que niegan su pecado. Habla de aquellos que justifican su pecado, minimizan lo que hicieron o lo que están haciendo con la engañosa idea de que no es tan malo como muchos piensan. Y lo hacen con la intención de seguir pecando. Este tipo de personas practican el pecado poniendo excusas para justificarse y declararse inocentes. Así como se excusó Adán ante el Señor, así como lo hizo Eva también. Estos que niegan su pecado pretenden demostrar que todos son culpables, incluso Dios, pero menos ellos. No, ellos son inocentes en su humilde opinión. ¿Se da cuenta al punto al que nos lleva el apóstol Juan en su argumento? Una persona que niega su pecado, una persona que justifica su accionar pecaminoso, está demostrando que en su corazón no hay ni una pizca de arrepentimiento por lo que hizo. Y eso demuestra la gran evidencia de que esa persona no es del Señor, no ha nacido de nuevo. El apóstol Juan escribe diciendo que la verdad no está en aquella persona. Y la Escritura nos revela que Cristo es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es la que nos da libertad, como dice la Escritura. Y una persona sin la verdad es una persona esclava aún del pecado. Es una persona que no tiene a Dios y por ende está bajo condenación. Obviamente, también la Escritura nos muestra que Dios en su paciencia y bondad sigue llamando al arrepentimiento a estas personas. Y muchos llegan al punto de humillación genuina y rendición ante el Señor, conscientes de su pecado y creen verdaderamente en el Evangelio que da salvación y perdón de pecados. Saben que se han estado autoengañando, viviendo vidas falsas ante los ojos de los hombres, pero aún así practicaban el pecado ante la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Tristemente, también vemos que hay personas que siguen viviendo esa doble vida sin arrepentimiento, ocultando sus pecados, minimizando el pecado, negando el pecado en el que viven. Y lo más lamentable de esto es que muchos de ellos se hacen llamar hijos de Dios. El apóstol Juan escribe su primera epístola consciente de que hay muchos que están entre nosotros, los cristianos, están entre nosotros los discípulos, la iglesia. Hay muchos de ellos que están entre nosotros, pero no son de nosotros, como dice 1 Juan 2:19. Hay muchos que llamándose cristianos practican el pecado, van tras el pecado. En sus mentes maquinan cómo pecar sigilosamente y luego tratan de ocultar sus iniquidades con unas tristes y perecederas hojas de higuera. Pero como leíamos en otras ocasiones, la palabra de Dios dice en 1 Juan 3, 8 al 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no va tras el pecado, no busca pecar. Porque la simiente de Dios, dice la Escritura, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estimado oyente, por eso es que un día muchos llegarán clamando ante Cristo: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, refiriéndose a sus supuestos servicios ministeriales en el nombre de Dios. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí. Oh, qué palabras tan duras. ¡Qué palabras tan serias para tomar en cuenta! Cristo les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estimado oyente, Dios no le cierra los brazos a un corazón contrito y humillado que acude a Él arrepentido de sus pecados y pidiendo perdón y misericordia. Si te has estado autoengañando, negando tu pecado, minimizando tu pecado, mira a Cristo, mi amigo. Mira al justo que murió en la cruz para pagar la culpa de los injustos que depositan su fe en Él. Y Cristo se levantó victorioso de la tumba para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores.
Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite.